Muy buenas. Iniciamos aquí el tema de la criptografía, que representa la seguridad en la blockchain y la seguridad en Internet. ¿De dónde venimos para llegar a la criptografía? Venimos de este esquema conceptual que intenta representar en una imagen la blockchain, cómo es la blockchain, cómo veo yo la blockchain. Lo hice hace 3 años y yo la blockchain la veo con 3 pilares fundamentales. Uno de ellos es la seguridad, y la seguridad se hace con criptografía. Otro de ellos es las redes distribuidas de ordenadores que toman decisiones de forma conjunta, mediante un consenso. Aquí hay una serie de protocolos, etcétera, etcétera. Hablaremos de ello más adelante. Otro es los incentivos que se tienen que llevar todos estos actores que están trabajando dentro de esta gran red que es distribuida y está descentralizada, Aquí no hay un ordenador que toma las decisiones, aquí son muchos ordenadores mediante un consenso que son los que toman las decisiones. ¿Cómo harán ese consenso? Como se hace todo en Internet, con protocolos. Son los protocolos los que realmente son los que organizan cómo van esos procesos y cómo se comunican. Yo muchas veces le digo a Internet que es TCP/IP. Internet es TCP/IP. La familia de protocolos TCP/IP. TCP es un protocolo muy importante, IP es otro protocolo muy importante, por eso se ha bautizado de esa manera. Muy bien, yo necesitaba encontrar una metodología para yo poder explicar criptografía. No podía ir a bulto a explicarlo, porque hay muchos conceptos y conceptos un poquito complicados, ¿de acuerdo? Pero ya a través de lo tengo que explicar pedagógicamente para que se pueda llegar a entender. Esa es la idea. Entonces, he hecho una especie de índice, que son estos grandes temas que tenemos aquí, una especie de índice, y dentro de cada uno de ellos, ¿qué es lo que tenía que explicar? Dentro de cada índice. Y he puesto, digamos, lo más importante. Empezaremos con las funciones de hash. El siguiente vídeo serán las funciones de hash. Haremos a lo mejor 2 vídeos o 3 máximo de las funciones de hash, porque no es muy difícil esto. Y así sucesivamente. Mirad, las funciones de hash, yo ahora estoy presentando el esquema. Las funciones de hash es una cosa muy sencilla. Estoy explicando esto, Yo tengo un conjunto origen, que aquí habrá elementos que serán cadenas, strings, que pueden ser variables. Por ejemplo, un password, por ejemplo, un documento, por ejemplo, una transacción, etcétera, etcétera, variables. Por ejemplo, una imagen. ¿Y cuál será esa función de hash? ¿Qué es lo que conseguiré en el conjunto imagen? Conseguiré otro elemento que va a ser fijo. Pueden ser 64 caracteres, o puede que sean 20 caracteres, o 40 caracteres, ¿de acuerdo? O 58 caracteres. Va a depender de qué? De la función de hash que yo esté implementando. Si es A256, ya veremos que son 64 caracteres. Si es RIP-MD 160, ya veremos que son 40 caracteres. Y así sucesivamente. Muy bien. En el origen tenemos elementos variables, en la imagen es fijo, un número de caracteres fijo. De tal manera que un elemento del origen no puede tener 2 imágenes. Es una aplicación inyectiva. Cada elemento del origen tiene una y solo una imagen. Una y solo una. Acordaros de esto, que es muy importante. Y otro elemento del origen tendrá una y solo una. Pero este elemento del origen, otro elemento del origen, no tendrá la misma imagen que este de aquí. 2 elementos del origen no pueden ir a parar a una misma imagen en el conjunto imagen. No puede ser. Si hay 2 contraseñas, no pueden tener el mismo hash hexadecimal aquí en la imagen. Ya estoy incorporando palabras que se usan mucho. El hash. Ya veremos. ¿De acuerdo? No, esto no puede ser. Incluso más. Un elemento de la imagen. Si yo localizo cuáles son esas 64 caracteres, que es muy fácil de localizarse, no podré saber, no lo podré saber, cuál es el elemento del origen que lo produce, ¿vale? Es irreversible, no se puede revertir,
unas funciones de hash muy interesantes que veremos que las utilizamos muchísimo. Otro segundo apartado es la aritmética modular. La aritmética modular es el usar listas de números finitas, es decir, que no son infinitas, y además de números que son enteros, es decir, no tienen coma decimal, de tal manera que cuando llega al final de la lista, la operación le hace volver al inicio de la lista. Son listas finitas, muchísimas, y cuando llega al final, vuelve otra vez al principio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando hacíamos la letra del DNI, llegábamos al 22 y el siguiente saltaba al 0. Y al 0 le asignaba una letra, al 1 otra, etc. Y cuando llegaba al 22, una letra, pero al siguiente otra vez volvía al 0. Muy bien, son listas cíclicas que vuelven al principio, cíclicas porque vuelven al principio, y de números enteros, no hay decimales. Los decimales, los ordenadores hacen crack. Entre 3,1 y 3,2, ¿cuántos números hay? Infinitos, infinitos, no pueden trabajar con listas finitas con números decimales, imposible. Y las listas infinitas, porque tampoco pueden trabajar, porque los ordenadores en una lista infinita, ¿dónde acaban? Por lo tanto, finitas. ¿Cómo lo hacemos? Con una operación maravillosa que le llamamos el módulo, o el resto de una división, o el resto de una división. ¿De qué división? ¿Por quién vamos a dividir? Pues por unos números maravillosos que son los números primos. Ya veremos por qué. Ya lo hicimos en la letra del DNI. Cogimos el 23 como divisor. Es un número primo. Primo es que nada más que puede ser divisible entre el 23 y entre el 1. En todos los demás números que lo dividamos dará números decimales. Divisible significa que el cociente tenga que ser entero. Muy bien, eso es la aritmética modular, muy interesante, pero muchísimo. Después tenemos el cifrado, la criptografía, el cifrado y el descifrado. ¿Qué tiene que ver esto? Que yo lanzo un mensaje, por la red va en cifrado, significa con códigos que si los veo, aunque los vea, no podré saber qué significan, y cuando llegan al destino, el destino lo que hace es descifrar ese mensaje, descifrarlo. Es como si Alice está aquí, se quiere comunicar con Bob, y hacen, o al revés, entre ellos, y hacen ese precisamente. ¿Qué es la criptografía simétrica? Que Alice y Bob tienen la misma clave, la secret key que le llamamos. La secret key de Alice y la secret key de Bob en realidad no es de Alice y de Bob, sino que en realidad es una secret key de ambos, porque tienen la misma, no le vamos a poner nombres aquí, y con esta misma clave se comunican. El cifrado de Julio César, lo explicaremos, se comunicaba así con sus tropas, que tenía 20 kilómetros y les quería dar una orden X a esas tropas. Atacar mañana, por ejemplo. Ese es el cifrado simétrico. Tienen la misma clave Alice que Bob, y así se comunican con ese tipo de cifrado. ¿Qué sería el cifrado asimétrico? Asimétrico, ¿cómo sería el asimétrico? Pues que aquí tanto Alice como Bob, ambos, tienen dos claves. Sería la public key de Alice, aquí sí que le pongo el nombre porque es una public key de Alice, y Bob tiene una public key de Bob. En realidad no tienen una, ¿no? Pueden usar muchas, ya veremos. Y Alice tiene una secret key de Alice, y Bob tiene su secret key de Bob, que en realidad no es una, sino se puede crear otra secret key, y de hecho pasa. Pero la secret key de Alice y la secret key de Bob solamente la tienen ellos y no se la mandan a nadie. Ellos la saben, nadie más. No sale de ellos. La public key de Alice y la public key de Bob son públicas y por lo tanto de alguna manera las tenemos que saber. Una public key, mi dirección de correo. La gente para enviarme correos tienen que saberla. Una public key mía, mi cuenta, mi número de cuenta corriente. Para hacerme una transferencia tienen que saber mi número de cuenta corriente. ¿De acuerdo? Son public key, son públicas. Se tienen que saber. ¿Qué sería la criptografía híbrida? Estoy haciendo un avance que puede ser interesante, ¿vale? Para comprender a nivel general cómo funciona esto. ¿Cómo es la híbrida?
Pues muy sencillo. La híbrida, entre Alice y Bob, asimétricamente, se van a pasar una misma clave. Es la secret key. Asimétricamente. Con lo cual, si lo hacen asimétricamente, aquí nadie se va a enterar. ¿Por qué lo hacen de forma asimétrica? Con lo cual, y además muy elegante, cuando os lo explique, es una matemática maravillosa de Diffie-Hellman, el algoritmo de Diffie-Hellman, y se la van a pasar. Y en el momento que se la han pasado, simétricamente, ya con esa clave, ya se van a comunicar. Con esa secret key. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la criptografía simétrica es muy rápida. Mucho. La asimétrica es más lenta. Interesa criptografía simétrica, pero que esas claves secretas, que no se llamen por teléfono, que no se envíen una carta, que no se envíen un correo para mandárselo el uno al otro. No, que lo hagan de forma simétrica y nadie se va a enterar. Esa es la idea. Bien, otro punto fundamental son las propiedades a cumplir, la confidencialidad, etc. Me interesa mucho este punto, mirar por qué. Cuando hablamos de criptografía, la mente se nos va al cifrado y descifrado de mensajes. Lo envío cifrado, va por la red y allá lo descifran. Bueno, eso es una parte de la criptografía, pero no lo es todo. Aquí hay 4 propiedades fundamentales de la criptografía, muy buenas, buenísimas. El primero, la confidencialidad. ¿Qué significa? Que si Alice envía un mensaje a Bob, que nada más le llegue a Bob, que no se entere nadie más, porque si no, ¿qué tipo de mensaje le está enviando? Ya veremos cómo lo hacemos. Pero esta propiedad de ser confidencial es muy importante. Pero a veces no interesa que sea confidencial, porque si Alice le envía una transacción de bitcoins o de Ethereum, le envía una transacción a una clave pública de Bob, si se la envía, esa transacción ha de ser pública. La blockchain, digan lo que os digan, es totalmente transparente. Aquí se ve todo, más que las transacciones de un banco. Fijaros lo que os digo. Se ve todo, menos Pepito Pérez, que está detrás de una cuenta de una cuenta que tiene bitcoins o ethers o lo que sea. Eso no se ve, claro, ¿cómo lo vamos a ver? Pero Hacienda sí que lo sabe, ¿eh? Porque el exchange, el banco de las criptomonedas, le tiene que dar a Hacienda cada año las transacciones de todos sus clientes para que declaren la declaración sobre renta. En un banco pasaría lo mismo, ¿eh? Pero en un banco desconocemos las transferencias, para aquí, para allá, nada. Aquí sí. Es que claro, hay tanto mito sobre todo esto que tengo que ir poco a poco diciendo cosas. Es desconocimiento, ¿eh? No es otra cosa. Mirad. La integridad. ¿Qué es la integridad? Pues que si yo Alice envía alguna información a Bob, pues que le llegue bien, que no haya ningún error, que un bit o 2 bits o 3 bits han cambiado. Tengo que mirar la integridad de la información. Yo no puedo enviar una transacción y que llegue errónea. 0,3 bitcoins y resulta que eran 0,32. No. Tiene que ser correcta. La integridad, fundamental. La autenticidad, ¿qué significa? Alice le envía una transacción a Bob. Cuando le llega a Bob, Bob tiene que saber que viene de Alice. Tiene que saberlo. ¿De acuerdo? Tiene que ser auténtica esa transacción. No puede ser que la envíe otro que se haya enterado de una cuenta de Alice y se cuele ahí por el medio o cambie las cosas. No, tiene que ir firmada digitalmente. Así miramos la autenticidad. Si Alice envía firmada digitalmente a Bob una transacción, Bob tiene maneras de saber que esa transacción la ha firmado Alice con su clave pública. Os estoy enredando. Alice envía la transacción firmada con su clave secreta y Bob mira que esa transacción la ha firmado Alice con la clave pública asociada de Alice. Esa es la frase correcta. Lo explicaremos todo esto cuando lleguemos aquí, ¿eh? Y antes de llegar aquí lo explicaremos. Vuelvo a repetir,
Alice envía una transacción a Bob firmada con su clave secreta, y Bob y todos los mineros y todos los nodos saben que esa transacción la ha enviado Alice porque tienen la clave pública asociada a esa clave secreta de Alice, la asociada, la tienen, y pueden ver perfectamente con esa clave pública de Alice, pueden ver perfectamente que la ha firmado Alice. Eso es la autenticidad. En los repudios, que si yo he adquirido he enviado unos bitcoins, no puedo decir que no he sido yo. Está firmada por mí, no la puedo repudiar, no la puedo rechazar. Además ya está en la cadena. Otro punto fundamental serían las curvas elípticas. Las curvas elípticas son maravillosas, porque precisamente es lo que está implementando Bitcoin, Ethereum y casi todas las criptomonedas. Esta especie de aritmética modular que hay en este punto de aquí y todas estas propiedades que hay aquí con las curvas elípticas, todo sale perfecto. Y además las contraseñas son mucho más reducidas, con lo cual estamos ganando espacio y velocidad. Esto es lo que se hace con las curvas elípticas. Es para mí uno de mis temas más preferidos porque es muy difícil explicarlo esto. Mirad, os pongo aquí la curva elíptica que utiliza Bitcoin. Bitcoin utiliza una curva elíptica, me meto un poquito aquí, que es y al cuadrado igual a x al cubo más 7. Esta es la curva elíptica que utiliza Bitcoin. La dibujo gráficamente a mano, eje de coordenadas y el eje de coordenadas x, más o menos la curva, crece muy rápidamente, viene aquí, hace una curva, se mete aquí, es simétrica, lo que hace por arriba lo hace por abajo, simétrica respecto al eje OX. Este sería el eje Y. De tal manera que ante cualquier valor, la imagen vendrá dada, el x sub 0, su imagen vendrá dada aquí y arriba, porque simétrica tendrá una parte positiva y una parte negativa. De tal manera que no la voy a clavar. La imagen del 2 seguro que no es 3 ni 4 ni nada, no va a ser un número entero. ¿Por qué digo enteros? Porque la aritmética modular son de números enteros. Entonces aquí las curvas elípticas, ¿qué hacen con los números reales? Porque esto es una función en x y en y. Aquí estamos hablando que están todos los números reales aquí. R. Y en la y igual, es R, números reales. 2, pero también 2,01, 2,02, 2,3. Que yo la clave de un número natural entero, 2, que la imagen me dé el 3, es que no va a ser. ¿Cuál será la imagen del 2? La imagen del 2, la y, será igual a la raíz cuadrada, 2 al cubo son 8, 8 y 7 son 15. Efectivamente, 15, la raíz de 15, 4 por 4, 16, es 3,90, lo que sea. Da igual. Ya no es un número entero, es un número decimal. Tengo problemas, no voy a conseguir pares de valores x, y enteros. Pues bien, no. Estos matemáticos se lo han montado muy bien y lo que hacen es una proyección. Mirar en el plano tengo la curva, ya cuando lleguemos al sitio lo comentaremos. En el plano tengo la curva, aquí. Esta es mi tablet, no sé si la estáis viendo. Esta es mi tablet, es un iPad. Pues aquí tengo dibujada yo la curva, en el iPad. Hacemos una proyección de puntos, que aquí serán números enteros. ¿Y esa proyección qué es? Pues es el módulo, el resto de un módulo muy especial que coge Bitcoin, que es un numeraco grandioso, y ahí sí que hace de una manera abstracta, en principio, sí que tiene pares de puntos. Y esos pares de puntos ya veremos que los podemos ir generando y tendremos una lista enorme de pares de puntos. Y que cumplirán las reglas de la aritmética modular de que cuando llega al final vuelve al principio. Y que como que lo hacen con un módulo, pues tienen números enteros, digamos, una lista muy enorme. ¿De acuerdo? Hablaremos de todo esto, esto es un poquito más complicado. Por último, ya no me puedo entretener mucho. Aquí tenemos el presente y futuro de la criptografía con los ordenadores cuánticos que pueden trabajar, digamos, de manera muy rápida, ¿vale? Y pueden llegar a levantar
esas claves que hay aquí en la criptografía, y que la blockchain estaría amenazada, pero no solamente la blockchain, ¿eh? La blockchain, los bancos, los misiles que tienen los estados que tienen claves criptografiadas, etcétera, etcétera. Todo lo que os podéis imaginar, porque está todo encriptado, absolutamente todo, no la blockchain, muchos más. Bueno, pues nada más, en el siguiente vídeo hablaremos de las funciones de hash y quería acabar aquí ya este vídeo. Muchas gracias por haberme escuchado y perdonad la extensión, pero es que es imposible explicarlo esto en 4 minutos.